Bueno, entonces las personas que vayan a intervenir porque han contestado en el chat cuando yo pregunte, por favor enciendan sus cámaras cuando vayan a contestar. Vamos a hablar esta semana de un tema que es es muy importante dentro de la dermatología y no solo la dermatología, porque es la expresión en piel, en general en la práctica diaria, que son las enfermedades bacterianas de piel. Aquí tenemos en nuestra primera portada un ejemplo de tal vez la infección más frecuente, afortunadamente la más fácil de tratar, que es el impétigo contagioso. Aquí tenemos varias expresiones, impétigo donde hay costras mielicéricas de aquel color parecido a la miel, amarillento cristalino, ¿no? Entonces, el impétigo vulgar es una dermatosis bacteriana, como dice aquí, porque a veces no produce inflamación. Y ahí sale Staphylococcus aureus. No es la única bacteria que la produce, pero en sí está involucrado el estafilococo en la mayoría de ellas. Ya vamos a observar. Es contagiosa, es autoniculable. Cuando se llama autoniculable es que el paciente se lo puede llevar de una zona a otra por la manipulación. Y es muy frecuente en la niñez. Un dato irrelevante, es muy frecuente cerca de los orificios naturales. Recuerden que los orificios naturales en la nariz especialmente, el Staphylococcus aureus es saprófita, o sea, es de vivencia común. Bien, entonces fíjense que hay tres tipos de lesiones que pueden superponerse, pueden combinarse dos o pueden estar solas, como ampollas, pústulas y costras melicéricas. Como les comenté, es una de las infecciones más comunes y el clima, la clase social baja, la desnutrición y otros factores predisponen a su aparición. En la etiopatogenia, el Staphylococcus aureus está en la base 60% solo él produciendo el cuadro clínico de un paciente. Cuando están ambos es 20%, de tal manera que 60 más 20, el estafilococo está involucrado en un 80% de los pacientes afectados. Y el Streptococcus pyogenes, 20% cuando está solo él infectando a un paciente. De tal manera que se superpone el Streptococcus pyogenes y el estafilococo para producir estas lesiones. ¿Cuáles son las zonas más frecuentes? Como le dije, fosas nasales y su periferia, las axilas, inglés y períneo. También una de las llamamos, lo ponemos de último, fíjense la ventanita que apareció, infecciones, traumatismo y picadura, porque ellas no es que van a producir impétigo, es que en las infecciones previas, en los traumatismos, en la picadura, el paciente se puede rascar y ocurrir lo que se llama impétigo secundario o hiperpigmentación. Aquí tenemos una forma ampliosa. Aquí tenemos varias formas clínicas. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que les comentaba. Primario, lesiones agudas que aparecen de una vez, evolución rápida, se localizan en orificios naturales. En los lactantes es frecuente que se produzca en el periné, la región periumbilical o diseminado. Son ampollas de contenido claro, 0,5 a 2 centímetros, que se transforman en pústulas con exudado cerocostroso, ¿no? Ceroso. Curación espontánea en 2 o 3 semanas, pero cuidado con esta curación espontánea. Cuando es cuando son pequeñas, tal vez la limpieza simple de la piel sea suficiente, pero no siempre es así. Muchas veces hay que usar antibióticos. Y llamamos secundario o hipertiginización cuando hay una dermatitis previa, pruriginosa, el paciente por rascado se sobreinfecta con el estafilococo que está en la superficie. Así tenemos impétigo ampullar, impétigo y todo lo demás. Complicaciones del impétigo vulgar, puede haber fiebre, malestar general, enopatía regenerada, glomerulonefritis en 2 a 5%,
La glomerulonefritis cuando está involucrado el Streptococcus pyogenes. Recuerden que el Streptococcus pyogenes, el organismo para resolverlo, produce complejos antígenos-anticuerpos. Estos complejos son de tamaño elevado para el glomérulo y se quedan atascados en el glomérulo, produciendo una reacción inflamatoria allí, originando una glomerulonefritis que en el futuro, si no se resuelve adecuadamente, puede conllevar a una insuficiencia renal crónica. Esto es lo que se ha dado a llamar epidemiológicamente la predisposición a las clases más desfavorecidas a tener problemas de insuficiencia renal más frecuentes que otras. ¿Por qué? Por el acceso limitado que hay al antibiótico, ya sea por no consultar, el paciente se le pasa la fiebre, cree que se le resolvió y resulta que el complejo anticuerpo ha producido su daño y así en forma repetida. Ustedes recuerdan, cualquiera puede escribir en el chat, otra infección que no sea de la piel que también puede producir insuficiencia renal crónica porque puede producir glomerulonefritis por este mismo mecanismo. Si alguno lo consigue o sabe, colóquelo en el chat. Los datos laboratorios no son indispensables para el diagnóstico, no se requiere biopsia, el diagnóstico es clínico. Bien, y ni siquiera cultivo. ¿Por qué? Porque usualmente se puede determinar clínicamente. Vamos a ver. Vicente, glomerulitis fosfato, sí, pero es que eso no es lo que estoy preguntando, Vicente. Ya eso lo estoy comentando yo, una glomerulitis post-estreptocóxica. Eric sí contestó, una faringoamigdalitis, Eric Pogo, bien. Y un minuto después, o segundo después, pero cayó en otro minuto, Pablo Enrique, faringoamigdalitis. Sí, la faringoamigdalitis producida por el estreptococo. Esa es la respuesta. Faringoamigdalitis, ¿ya? Pues esa era la pregunta que hacía. Otra infección que no sea de piel que produzca el mismo proceso. Entonces recuerden, ya se les amplió el conocimiento, ya no es solo faringoamigdalitis, que seguramente ustedes la habían escuchado, sino que también el impétigo común, pitigo vulgar, pitigo contagioso, las tres maneras de llamarlo son similares, puede producir glomerulonefritis post-estreptocóxica y, por supuesto, una falla renal en el futuro si no se resuelve. Diagnóstico diferencial, herpes simple, dermatitis de contacto, tiñas inflamatorias de pemphigoides, especialmente por la formación de ampollitas, si son localizadas. Pues si son muy abundantes, ya se pemphigoide va de la mano. Y el antecedente de reacciones alérgicas o tóxicas al contacto con alguna sustancia para dermatitis de contacto. El tratamiento, como les dije, lavado con agua, jabón antiséptico local y tópico, multirosina. Si la infección es muy localizada, lesiones diseminadas, hay que utilizar antibiótico-terapia adecuada, como la dicloxacilina. 100 miligramos kilo a día en los niños y en los adultos ya con 500 miligramos cada 6 horas es suficiente. También podemos utilizar alternativas derivadas de eritromicina, especialmente pacientes que son alérgicos a la penicilina y la cefadroxil, la cefalosporina de primera generación y segunda son así, son derivados, son familia de la penicilina. Medidas higiénicas, por supuesto, para evitar el contagio por contacto directo. Por otro lado, tenemos otra entidad llamada ectima, que si bien es cierto, es una infección mucho más profunda. Fíjense las lesiones como son como ensacabocados. Usualmente comienzan como unas pústulas, es más frecuente en tierra. Y también está involucrado el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, especialmente el Staphylococcus aureus. Es más raro. Los factores de riesgo son desnutrición, alcohólicos crónicos, nivel socioeconómico muy bajo, climas tropicales. Las causas, puede haber una picadura, traumatismo, mala higiene, ¿no? Y fíjense que se ve en este grupo de población. Son lesiones, como pueden ver, fíjense, más grandes, donde hay como una necrosis, ¿ya? Puede ser unilateral, bilateral, piernas, dorso del pie, muslos, glúteos. Y
Fíjense que son vesículas o pústulas que se rompen precozmente y da la úlcera sacabocado. Si no se da el antibiótico adecuado, las medidas adecuadas, hay una evolución crónica dolorosa. El diagnóstico diferencial, bueno, con el mismo impético, con micobacterias, leishmaniasis y pioderma. A medida que vayamos avanzando en el estudio de la dermatología, van a poder hacer diferencias de este tipo de problemas clínicos. El tratamiento prácticamente es idéntico al impético, involucrando un poco más el estafilococo, por lo tanto la dicloxacilina va por ahí. La amoxicilina más clorónico también puede ser adecuado. Y la citromicina siempre en pacientes que son alérgicos a la penicilina. Aquí tienes otra imagen, fíjense cómo se va ampliando y se llama sacabocado ese borde cortante con un fondo en ese caso purulento, ¿no? El síndrome de piel escaldada es otra entidad que es producida por el estafilococo, básicamente por el estafilococo, donde aquí sí hay un toque del estado general. Puede haber fiebre, eritema, puede haber desprendimiento, ¿ya? Básicamente, Staphylococcus aureus del grupo 2 y predominantemente es propia de neonatos y menores de 5 años. Es rara, contagiosa, principalmente recién nacidos, lactantes. Fíjense cómo las pieles, hay áreas grandes de piel que se desprende, dejando exposiciones muy prolongadas donde la mortalidad puede llegar a un 4% en las estadísticas realizadas. Y en el inicio se va por cualquier foco séptico, mucosas o piel. Hay una reacción por exotoxinas, sobre todo la exotoxina A y la B del estafilococo, y revela una inmadurez inmunitaria, porque la mayoría de las personas pueden controlar esas exotoxinas. De tal manera que el síndrome de piel escaldada no es producido por la acción directa de la bacteria, sino por una toxina que él desprende, ¿no? Se produce un malestar general, irritabilidad, fiebre de 40 grados centígrados. Hay que buscar si hay una infección en orofaringe o en tórax. Fíjense cómo comienza la evolución, eritema generalizado, fase escalatiniforme, ¿ya? Escalatiniforme es que es similar a la escarlatina. Yo quisiera que alguno que no haya intervenido de los que intervino ya, coloque por qué se dice escarlatiniforme, ¿ya? O sea, ¿qué es la escarlatina para que uno diga una fase escarlatiniforme? ¿Ya? Se producen descamación y fisuras. Y una de las pruebas que uno puede, si tiene esa sospecha, es hacer un citodiagnóstico de SAN, porque recuerda que el citodiagnóstico de SAN uno puede ver la parte de acantolisis de la piel, ¿no? Acantolisis. Es otra imagen, un poco más grande, y una de las áreas donde está más afectada. Y aquí están las células epidérmicas multinucleadas, inclusiones eosinofílicas internucleares del SAN. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Santiago, Vicente, Juliana y Diego, en ese orden, en el orden que lo comentaron. Santiago, ¿no me escuchan? Porque la piel es roja y descamada por todo el cuerpo y le da ese aspecto como la escarlatina, y por eso es que le dicen escarlatiniforme. Ya, Vicente dice por el color rojo y brillante, bien directo. Joan ya dijo lo mismo que Santiago, escalatiniforme, placa eritematosa muy con frente, una eritrodermia, piel roja y escamada todo el cuerpo y se blanquea la presión. Juliana es un tema con frente que desaparece con la presión. Y Diego, una placa eritematosa meconfluente causa eritrodermia e inflamación en todo el cuerpo. Pero una eritrodermia fugaz, porque luego viene
a pequeñas lesiones, a pequeñas presiones, viene la denudación de las capas del cuerpo, ¿verdad? Muy bien. El tratamiento prácticamente es igual a los que hemos visto, pero de una forma más intensa, en virtud de que hay que dar medidas generales, usualmente en terapia intensiva, ya que el efecto es como si fuese una quemadura, ¿no? Oxacilina, dicloxacilina y aplicación de sustitutos de piel para evitar la pérdida de electrolitos y elementos nutritivos de la piel. La erisipela. Ya la erisipela, como pueden observar, es otra cosa, es una infección dermoepidérmica. Usualmente, de las dos que vamos a ver, de las dos lesiones clínicas parecidas, esta es la más superficial. Aquí la infección de la erisipela es prácticamente el estreptococo beta hemolítico del grupo A en la mayoría de las personas y B en el recién nacido. Es una placa, eritemato edematosa brillante y dolorosa. Si hablo de placa, es que el borde es más o menos definido, se puede precisar dónde termina. Y esto es uno importante para diferenciarlo de la celulitis que vamos a ver luego. Factores de riesgo, linfedema, mastectomía, insuficiencia venosa, obesidad y los factores predisponentes circulatorios, infeccioso, traumatismo, eczema, tiña de piel, mala higiene, diabetes y nutrición. O sea que una persona que presenta una lesión de este tipo y ustedes tienen sospecha si tiene estos factores de riesgo o estos factores predisponentes, piensen en una erisipela. La mayoría de las lesiones se presentan en las piernas y en el dorso de los pies y en la cara se presenta igualmente, pero un porcentaje mucho menor, un 17%. ¿Ya? En los pies es muy importante revisarlos, sobre todo en personas diabéticas, ya que pueden tener tiñas, hongos, eso trae fisuras en los pliegues interdigitales y por ahí entra la bacteria, el estreptococo. Entonces, recordando, es una placa eritematoedematosa, piel de naranja en muchas ocasiones, roja, brillante, dolorosa, bien demarcada, y sin embargo, se puede también presentar como una erisipela flictenular, que es cuando hay ampollas. Es aguda, progresiva, puede producir escalofrío y fiebre en la mayoría de los casos, puede dar toque al estado general como cefalea, náuseas y vómitos, aunque no siempre, y por supuesto las manifestaciones de una infección generalizada como astenia, adinamia. ¿Ya? Fíjense en la otra fotografía que está aquí en el extremo inferior derecho, es una celulitis en el área de la mejilla y la oreja. Si se fijan bien, pueden ver ustedes el borde que termina en la sien del paciente y en la mejilla, ¿no? Pudiéramos conseguir estreptococo en el suelo faríngeo con aumento de los reactantes de fase aguda, como la velocidad de segmentación y la proteína C reactiva. El histopatológico no es necesario, no se requiere biopsia, pero si lo hiciéramos por algún diagnóstico diferencial, hay edema intenso, vasodilatación, neutrófilos y mononucleares. Complicaciones, puede hacer accesos y gangrenas, trombosis de seno cavernoso en los casos que la celulitis sea en la cara y bacteriemia. Eso va a depender, por supuesto, de la inmunidad del paciente, ¿no? Por otro lado, el diagnóstico diferencial más importante es la celulitis, donde la bacteria que la produce es el Staphylococcus aureus. Fíjense que allí menciona que la inflamación ya es más profunda, es del tejido celular subcutáneo. Y la celulitis puede ser causada también por un estreptococo grupo A y por el Staphylococcus aureus, de tal manera que como puede estar involucrado este último que estoy mencionando, debe colocarse antibióticos que involucren el estafilococo. Porque no todos los que involucran al estreptococo pueden afectar al estafilococo. Es una zona edematosa, un infiltrado mal delimitado, ¿bien? O sea que se pierde, no hay un borde definido donde termina.
por el hecho de ser más profundo. En la palpación puede haber crepitación, pero esto no es tan diferencial con la erisipela, porque la erisipela también puede producir crepitación. Posiblemente, muy frecuente, puede producirse ampollas, accesos y zonas de necrosis. Las complicaciones que pueden tener, dependiendo del sitio donde se produzca, tromboflebitis y un shock tóxico. Otro diagnóstico diferencial importante es la fascitis necrosante. La fascitis necrotizante, una de las llamadas bacterias come carne que se llama, es una infección estreptocóxica del tejido blando, Estreptococo grupo A, en pacientes muy definidos, inmunosuprimidos como diabéticos, que tengan un mixedema, que tengan un alcoholismo crónico y una cirrosis. ¿Cuál es la clínica? Enrojecimiento, edema, dolor, un color azul o violáceo que rápidamente progresa a una gangrena, vesículas, ampollas, zona de necrosis. El tratamiento aquí no va solo con antibióticos, hay que debridar la zona necrosada para poder resolver. Entonces, el tratamiento de la erisipela, recuerden que el tratamiento de la erisipela sería, además de las medidas generales, como reposo, inmolación y elevación, compresas húmedas. El tratamiento con penicilina, recuerden que es un estreptococo de tal manera que es sensible a la penicilina. Depende del esquema que se le dé, ya será cristalínica, procaínica o benzatínica, diclo, y si el toque el estado general, ¿no? Un paciente con buen estado general, con una erisipela que no está muy extensa, pudiera tratarse con benzatínica y para la casa, ¿no? Ambulatorio. En algunos pacientes habrá que hospitalizar y colocar penicilina cristalina endovenosa. La dicloxacilina también puede resolverse, por supuesto, en alérgicos a ellas, las tetraciclitas o derivados de la eritromicina, y en algunos pacientes, por supuesto, antibióticos meticilinos resistentes como la linsensolida. Sugerencias. Como pueden ver, aquí hay muchas infecciones similares donde están involucrados el Streptococcus staphylococcus y a ustedes les puede parecer un poco confusos. Léaselo bien y una de las sugerencias para entenderlo mejor y hacer las diferencias, verlas claramente, es hacer un cuadro comparativo entre las diferentes infecciones de piel por productores similares, donde coloquen la clínica, la epidemiología, la profundidad de la lesión, sus complicaciones y su tratamiento, y así pueden ustedes manejar mejor el tema. Otra de las infecciones producidas superficialmente en la piel por bacterias es la foliculitis. Aquí no hay duda, el gran grueso de estos casos es producido por el Staphylococcus aureus, donde produce una inflamación aguda perifolicular, ¿verdad? Que toma al folículo piloso. Tenemos así varios tipos, como la psicosis de la barba, fíjense esta pustulosis en otra parte del cuerpo, en la nuca, ¿ya? Entonces, podríamos tener una dermatosis X, por ejemplo, una escabiosis que produce rascado, puede ser un traumatismo por rasurado, puede ser por el roce de la ropa que produzca fricción permanente, y algunos pacientes por razones indeterminadas puede dar de foliculitis decalvante donde puedan tener foliculitis en cuero cabelludo que causa inexplicable. Algunos dicen que puede ser porque el pelo se entorcha y vuelve a meterse en el folículo piloso y produce la inflamación. Sin embargo, algunos pacientes tienen estas lesiones con el pelo bien liso que no se entorcha, o sea, que no se enrolla. La evolución es de izquierda a derecha, pústulas agudas sintomáticas con dolor leve, ¿verdad? Y estos son los nombres que producen este tipo de lesiones que están arriba. Superficial o hipético de Boscar, que es la que ocurre ahí en la barba, ¿verdad? Profunda, puede producirse acceso y celulitis desecante del cuero cabelludo. Las diagnósticos diferenciales pueden ser entonces furunculosis, varicela, dermatitis herpetiforme, foliculitis eosinofílica. Tratamiento, eliminar las causas de infección. Ahí tenemos a la izquierda
la depilación por láser, en virtud de que la depilación va paulatinamente adelgazando al folículo piloso, al pelo, y por lo tanto lo hace menos traumático. Es una posibilidad ya no estética, sino de enfermedad. Porque mientras más grueso sea el pelo, más tiene y más barbudo sea el paciente o la paciente, tiene más posibilidad de tener foliculitis. Antibióticos tópicos, por supuesto, o vía oral si se les hace tipo celulitis. Penicilina benzatínica mensuales en algunos pacientes es adecuado y en muchos pacientes que ya se complican hay que colocar esteroides, por ejemplo, intralesionales, en aquellos casos que se les produzca queloides, como la foliculitis queloidiana, y algunas veces la fibrosis es tan grande que hay que extirparlo quirúrgicamente. Ya la furunculosis es similar a la foliculitis, pero en un grado mayor. Es una infección profunda del folículo piloso que produce una necrosis y una intensa reacción perifolicular. Puede producirse en los pliegues axilares, inguinales, en los muslos, donde se forman pústulas o abscesos que dejan cicatrices usualmente, porque llegan muy profundo en la infección, ¿no? El Staphylococcus aureus está involucrado un 90%. Se produce necrosis central, destrucción del pelo y folículo y de la glándula sebácea. Recuérdense que la glándula sebácea está siempre unida al folículo piloso. ¿Dónde se produce frecuentemente? En la zona de fricción y sudoración, donde se forman pústulas, abscesos dolorosos de 1 a 3 milímetros hasta 1 a 2 centímetros. En algunas zonas de Latinoamérica los llaman nacidos. Los datos histopatológicos, si se hiciese la biopsia, que no es necesaria para hacer el diagnóstico, una pústula subcorneal sobre el infundíbulo folicular, más accesos perifoliculares profundos. Datos laboratorio, en algunos pacientes se ve leucocitosis y por supuesto se puede aislar el Staphylococcus aureus. El tratamiento, algunas veces, si es una sola lesión o dos, con agua y jabón y un tópico como bacitracina, mupirocina o al ácido fucídico pudiera resolverlo. Pero si es en sitios delicados que pudieran conllevar a una celulitis o otra infección mayor, el tratamiento bioral o sistémico está indicado, como la oxacilina o derivados de la eritromicina en pacientes alérgicos a ella, a la penicilina. La hidradenitis supurativa es un capítulo que les voy a mencionar someramente porque aquí secundariamente está involucrado el estafilococo. Les explico. Es una enfermedad del epitelio folicular terminal y las glándulas sudoríparas apocrinas. ¿Por qué? Porque se involucra todo. Recuerden que las glándulas sudoríparas apocrinas desembocan por encima de las glándulas sebáceas. Bien, estas son estas lesiones que ven muy frecuentemente, bueno, poco frecuente afortunadamente ahora, pero pudieran verlo en las axilas, en las ingles. Algunas personas lo llaman golondrino. Se produce de 1 en 3.000 adultos. Siempre se ha dicho, y en la literatura lo dice, que de cada 2 hombres hay 5 mujeres que lo sufren. O sea que hay una relación de 1 a 2.5 hacia predominio de mujeres y en personas que son un poco pasadas de peso, ¿no? Esto es una enfermedad inflamatoria recurrente. Hay una oclusión folicular tipo comedón, hay una inflamación cónica y entonces ocurre la infectación por Staphylococcus aureus. Hay un exudado mucopurulento, se producen accesos y fístulas. Ahí está la imagen donde se ve la mayoría de los casos, ¿sí? Conlleva una inflamación y destrucción de las glándulas apocrinas. O sea, no solo se ven en axilas, se pueden ver en la región submamaria, en la región genital y en la región interglútea. Les digo que es una enfermedad crónica y así involucrado la interferencia del factor de necrosis tumoral y en muchas ocasiones hay que dar antiinflamatorios potentes tipo biológicos
como el adalimumab, para poder resolver esto. O sea, no es solo una infección del estafilococo, él llega secundariamente. Posibles soluciones: evitar causas de oclusión folicular, bajar de peso. Se ha relacionado el tabaco con una susceptibilidad a las lesiones. Antibióticos y antisépticos locales. Hay tratamiento quirúrgico, incisión y drenaje, debridamiento y extirpación en bloque de las glándulas involucradas, todo dependiente del grado de afección. Fíjense que tenemos estadio 1, estadio 2 y estadio 3, ¿ya? Donde van complicándose las lesiones en general. Esto para que tengan conocimiento de la adenositis supurativa, ya que es mucho más extenso su estudio. El antrazo carbunco. Esta entidad, afortunadamente, es poco frecuente, pero puede verse aisladamente. Accidentalmente hay un contacto transcutáneo con una bacteria, que es el Bacillus anthracis. Más o menos se dice que hay 2.000 casos en el mundo por año. Está considerado como un agente biológico, o sea, un agente que está guardado en laboratorios de guerra, que lo llama categoría A, porque en virtud de que no tenemos inmunidad prácticamente con este agente causal, con esta bacteria, porque hace mucho tiempo que no se daba, puede dar problemas masivos, así como está dando el COVID, ¿no? Como no tenemos inmunidad, no tenemos anticuerpos, entonces produce desastre. Usualmente el periodo de incubación es de 1 a 3 días. Se forma la llamada pústula maligna, porque es una pústula que rápidamente va a necrosis. En zonas descubiertas, como cara, extremidades superiores, se produce una mancha rojiza con una pápula translúcida perlada rosada. Pápulas, vesículas rodeadas por escalas de límites precisos. En 3 o 4 días hay un mal estado general, fiebre, cefalea y artralgia, que no es propio de un infectivo contagioso, ¿no? Cura en 2 a 3 semanas, pero durante este tiempo puede irse regando y producir problemas mayores, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Y fíjense ustedes, diabéticos, puede producirse colapso y muerte. Así que ustedes dirán, pero bueno, si es poco frecuente, ¿por qué me lo dan? Porque es parte de las infecciones superficiales de la piel. Si ustedes ven una vesícula necrótica, corran, porque en verdad puede ser que, pero no corran hacia la izquierda, corran a la derecha, a buscar soluciones para ayudar a nuestro paciente, ¿no? Ya, es muy difícil que un estreptococo con estafilococo produzca una úlcera necrótica de este tipo. Se produce una leucocitosis y un aumento de la velocidad de cimentación muy acelerada. Y así es el frotis, el gran que se produce, ¿no? El tratamiento es muy sencillo, lo malo es que los médicos no lo reconocen. Hay brotes, puede haber brotes de anthrax aislados. Si se tratan adecuadamente no pasa nada. Siempre hay que reportarlo. Hasta aquí alguna pregunta, chicos, algún comentario. Son infecciones bacterianas que generalmente ustedes se van a conseguir en la práctica diaria ahora que vayan al internado, que van a ver pacientes, ¿no? Tenemos una lesión que ya no es supurativa, que el mayor interés es con el diagnóstico diferencial, y es el eritrasma. El eritrasma es causado por el Corynebacterium minutissimum, que produce una porfirina que le da un color muy particular cuando uno le coloca luz infrarroja, que utilizamos nosotros en lámpara de Guth, algunos dermatólogos, para hacer diagnósticos diferenciales. Se ve en pliegues axilares, inguinales, submamarios, espacios interdigitales, una evolución crónica. Es más frecuente en varones adultos, aunque en damas también se puede ver. Se puede transmitir a la pareja y también se puede transmitir por paños húmedos, por tiñas de baño que utilicen varias personas, o sea, por fómites, ¿no?
Factores involucrados: el calor, la humedad, diabetes, higiene defectuosa. Y fíjense cómo se observa unas lesiones en los pliegues plantares interdigitales, ¿ya? Y también se puede observar en las axilas. Y la mayor importancia, como les comento, es que se confunde fácilmente ¿con quién? Con una tiña, con un hongo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones estos pacientes les dan un tratamiento de hongo y va para otro médico, y aunque el paciente dice que se aplicó un antimicótico o tomó un antimicótico, y el médico no le hace caso y le vuelve a dar antimicótico. Si a ustedes, un paciente tiene algo parecido y dice que tomó antimicótico, háganle caso. De repente no es una micosis, sino que es un eritrasma. Y un eritrasma nunca va a responder a un tratamiento antibiótico tradicional, perdón, un tratamiento antimitótico tradicional, sino un tratamiento antibacteriano como las tetraciclinas, como la eritromicina o derivados, como la claritromicina y la citromicina. La clínica, como pueden observar, son placas de 2, puede ser tan pequeñas como 2 centímetros a 10 centímetros. Café claro, límites precisos, cubierto de escamas finas, con o sin prurito. Algunas veces tiene un borde eritematoso porque produce inflamación, pero algunas veces es simplemente una mancha oscura. Bien, más frecuentemente se inflama en los pliegues interdigitales. Muy rara vez hay una vesículas y ampollas. En laboratorio se observa, si a usted le hace un directo como para descartar hongo, y va a haber bastones aislados, elementos cocoides, que evidentemente en manos que han observado estas lesiones, bacteriólogos, bioanalistas, bioquímicos farmacéuticos, estudiantes de medicina que hayan venido a esta clase, pueden identificar entonces esta lesión clínica. La fluorescencia con luz de GU es rojo, coral o naranja. Otra de las entidades que puede afectar las bacterias, pero no solo las bacterias, es la paroniquia. La colocamos aquí porque ya van a observar, es una inflamación del pliegue unguial o proximal, un eritema periungual doloroso, supuración a veces. Tal vez muchos de ustedes hayan visto pacientes con estos problemas, ya que una de los elementos predisponentes es comerse las uñas o debe ser quitarse los cueritos de los dedos, ¿no? Aquí ya les hice un cuadro resumido. En su libro de texto van a conseguir una descripción de cada una de ellas, porque la paroniquia puede ser producido tanto por bacterias, como por hongos, como por virus. Y ya van a ver. La aguda, la paroniquia aguda, puede ser producida por el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, la Pseudomonas aeruginosa y también por el herpes simple. Es más frecuente en niños por el hábito de comerse las uñas o chuparse los dedos. La clínica, hay un eritema, hay dolor, hay tumefacción del pliegue unguial proximal. Y el tratamiento en la fase temprana son antibióticos tópicos, y si hay acceso, por supuesto, hay que drenarlo y dar antibióticos orales. Pero cuando vemos un paciente que tiene ya desde hace mucho tiempo este tipo de problema y se va presentando y se le mejora un dedo y le empieza en el otro, debemos sospechar traumatismos mecánicos o químicos, ya sea en aquellos pacientes manipuladores de pollos o que lavan constantemente vajillas o colaban material quirúrgico o material realizado por faenas hospitalarias sin la protección adecuada, sin guantes, o que el guante se rompa y como tienen jabón se confíen y se dan y lavan eso. Y puede haber entonces aquí invasiones por cándida o pseudomonas. Usualmente los pacientes que esto se les produce porque trabajan en ámbito hospitalario tienen pseudomonas involucradas.
En este caso son mujeres adultas y cada vez también hay hombres involucrados en el pulgar, en el índice, en el medio dedo de la mano dominante, en el dedo medio de la mano dominante, con un eritema, tumefacción leves en parte proximal, porque como que se le va haciendo crónico el suceso. En pliegue juglar hay ausencia de cutícula, hay algunos que lo hacen es porque se cortan las cutículas. Y el tratamiento es la protección de esa agresión ambiental, y ya como es un proceso inflamatorio crónico, hay que dar asteroides locales, tacrólimos y antisépticos tópicos. Pues ya se convierte prácticamente como en una dermatitis de contacto. Otro cuadro clínico que ya no es tan severo como lo que acabamos de ver es la queratolisis plantar. Es producido por un Corynebacterium, Dermatophilus, o por el Quitococcus sedentarius, ¿ya? Fíjense cómo se puede observar que hay una descamación en la región plantar de, de ambos pies. En las manos no se produce esto, donde hay una descamación y hay como unos punticos negros, ¿no? Entonces, fíjense que ellos, tanto el Actinomycetos como el Corynebacterium, el Dermatophilus congolensis, el Quitococcus sedentarius, el que predomine va a depender de la zona geográfica que esté predominando. Produce mal olor y cambios pigmentarios, ¿no? ¿Quién es el predisponente? Oclusión, hiperhidrosis, la humedad, pacientes que están todo el tiempo con el calzado deportivo que les produce sudoración. Penetra la carpa córnea este tipo de bacterias y hay una lisis, hay una ruptura subsiguiente donde se forma como una descamación después de una ampolla, ¿no? Son erosiones superficiales asintomáticas y unas expresiones puntiformes. ¿Con quién se puede confundir frecuentemente esto? Con verrugas plantares o con tiñas. Ahí la forma hiperqueratósica y está la forma queratolisis punteada común. Fíjense que se pueden observar la superposición de estas tres lesiones, ya sea erosiones, ya sea lesiones en sacabocado o lesiones, manchas grisáceas, verdosas o café marrón. La biopsia, si tenemos alguna duda y es importante su diagnóstico, biopsia por rasurado y el frotis de raspado de las lesiones y se tiñe con técnica de Gram y se pueden ver las bacterias. El tratamiento, como pueden observar, es local. Cloruro de aluminio al 10 al 20%, que lo tienen la mayoría de las lociones antisudorales de manos y pies. Vaselina con ácido benzoico y ácido salicílico al 3% como queratolítico. Y algunas veces antibióticos por vía tópica. Y usualmente coloco un descamativo, un preparado de ácido salicílico con un antiséptico, con ácido benzoico, y es más que suficiente. Llegamos a una de las expresiones en piel de una infección endémica en nuestra región, en Latinoamérica, que es la tuberculosis cutánea. En la localidad y en la región del Ecuador hay un programa en salud que es aquel paciente tosedor por más de 2 semanas, no identificada su etiología, debe hacérsele una despistaje de tuberculosis pulmonar. Sin embargo, en muchas ocasiones ustedes no pueden percibir estos pacientes asintomáticos, sino que le vienen lesiones en piel que pasan a veces desapercibidas o confundidas con otro tipo de infecciones. Tenemos la tuberculosis cutánea donde podemos observar formas fijas, formas hematógenas, nódulos, gomas, úlceras, placas verrugosas estantes que pueden ser expresión de la TBC. Usualmente se puede ver por una Mycobacterium tuberculosis, variedad hominis, o el bacilo de Koch, que es conocido, y rara vez por el Mycobacterium bovis,
¿verdad? O el bacilo de Calmette-Guerin, que fue el que dio origen a la vacuna. Y en otras ocasiones, en algunas zonas, Mycobacterium tuberculosis variedad africanum y Microti. Se puede formar un eritema nodoso, ¿verdad? Cuando hay una primoinfección. Las lesiones que va a dar ella clínicamente va a depender de la virulencia de la bacteria, de la micobacteria, el número de bacterias, el estado general del huésped, del paciente, la reactividad del huésped y el mecanismo de introducción. Aquí tenemos dos lesiones. Fíjense que este que está acá es en la región glútea y este en la mano. En el mundo, el Mycobacterium tuberculosis, fíjense cómo se ve aquí arriba. Tenemos más de 9 millones de personas que contraen cada año esta enfermedad, cerca de 2 millones que mueren todos los años. En sus inicios era como una epidemia que se iba dando, y el paciente que ya era tocado por la tuberculosis estaba destinado a morir porque no había tratamiento. En la época de la independencia y la conquista de América era así. No había tratamiento, entonces lo que hacían era tratar de aumentar la inmunidad del paciente, cambiándolo de sitio, ¿no? De zona geográfica. Entonces, fíjese que el Ecuador está en una zona que no es tan abundante, pero tampoco es tan bendita, ¿no? Si hay sus casos, aquí está en una zona, ya Ecuador, según lo que tengo entendido, pasó de una zona marrón más clara, como crema, a marrón más oscura, o sea, está en la región 1, 2, número 3, en la región 3, al igual que Perú y que Colombia, ¿ya? Fíjense que los lugares donde está predominantemente la tuberculosis son Asia, Europa Oriental y algunos países de África. Los linfocitos, las linfoquinas, las interleuquinas, interferones, todo ello actúa para producir una inmunidad primaria que es controlar la infección. Y esto es lo que va a llevar a este tipo de reacciones en la piel, ¿no? Usualmente no quiere decir que un paciente que tiene tuberculosis cutánea tenga también tuberculosis pulmonar, pero hay que sospecharlo. Hay que hacer el PPD y hay que dar el tratamiento adecuado. Aquí tenemos varios tipos de primoinfección. Usualmente se forma el nódulo cutáneo, si entra por allí, una linfangitis y una adenopatía, que es básicamente el reflejo del complejo de Gaunt cuando ustedes vieron neumo, cuando ustedes vieron enfermedades respiratorias y vieron la tuberculosis en patologías, ¿no? Primaria es cuando ocurre la infección y no hay previamente inmunidad. O sea, el paciente no sabe que es una tuberculosis, por lo tanto, hay un complejo primario. Y secundario se ve más frecuentemente, esas son las lesiones más usuales de la tuberculosis cutánea, que son las escrofulodermia en primer lugar, que son esas lesiones que ustedes ven abajo, subclaviculares o infraclaviculares y la tuberculosis verrugosa que ven en la mano a la derecha. La determinación de contacto con el bacilo es con la prueba de Mantoux o la colocación de PPD y ahí tienen cuando hay reactividad, se mide la reactividad para ver si uno tiene o no inmunidad contra el bacilo de la tuberculosis. Para mí lo más importante ahorita es que ustedes sepan sospechar y hacer el diagnóstico clínico de una tuberculosis cutánea, ¿no? Entonces tenemos, como les comenté, la primoinfección, el complejo cutáneo tuberculosis primario, en la reinfección, todas estas formas. Las formas fijas, habitadas, normoérgicas al PPD, son las tuberculosis verdaderas, que son prácticamente donde está el bacilo tuberculosis, por eso se llama tuberculosis verdadera. Son cualicuativas, luposas, verrugosas, ulcerosas, vegetantes, ulcervegetantes, miliar, y aquí tenemos algunos ejemplos. Y las formas hematógenas, lo que se llama habitadas también hiperérgicas, que son producto
de la hiperreactividad del paciente al PPD, que son las tuberculides. Ya sería la nodular profunda, nodulonecrótica, hasta la tuberculitis de la cara. Como le dije, aquí tenemos algunas expresiones clínicas. Lo que deseo es que cuando vean algunas de estas imágenes en un paciente, si no tienen diagnóstico de tuberculosis, por favor sospéchenla, ¿ya? Porque pudieran ayudar mucho a uno de estos pacientes. La parte histológica a manera informativa solamente. Tenemos varios tipos dependiendo de la reactividad del paciente y el estadio clínico en que se consiga. Puede verse chancro, colicoactiva, lupoide o miliar. Los datos de laboratorio, fíjense que si el paciente tiene una lesión en la mano, deben hacerle radiografías porque pueden conseguir alteraciones como en este dedo, ¿sí? Que hay una deformación estructural del hueso. Se puede ser en alguna de esas lesiones demostración del bacilo ácido corresistente con concisión de Zell-Nielsen, aislamiento medio de Lawrence-Jensen y la necesidad de hacerle el PPD. Todo paciente que ustedes sospechen con que pueda tener tuberculosis deben hacer el PPD. El tratamiento ya está estandarizado por el Ministerio de Salud. Es un paciente que puede usar 4 drogas de estas 5. Usualmente la estreptomicina se deja si hay alguna intolerancia a alguna de las otras 4. Las que más se usan son isoniazida, rifenpicina, firacinamida y tambutol. Fíjense que aquí lo tienen, ¿ya? Aquí lo tienen, 1, 2, 3, 4. Por eso les digo, la estreptomicina es una alternativa, como dice un as bajo la manga. Y ya están los esquemas reglamentados. Lo importante es que ustedes tengan una idea y conozcan los nombres de los medicamentos, porque en los centros de salud donde ustedes puedan pasar, van a haber pacientes que ya han recibido tratamiento o tengan tratamiento activo con TBC indicado por el organismo central. Y ustedes deben conocer en ese momento los efectos secundarios de cada uno de estos medicamentos, que no son leves en algunas ocasiones, para ayudar al paciente a sobrellevar este problema. Bien, les voy a dar algunas fotos clínicas, pero ya en la otra sesión. Recuerden que tenemos